¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Saben ustedes qué es la grafología? ¿Sabían que a través de su escritura se puede conocer su personalidad e incluso si están mintiendo o diciendo la verdad? De esto hablaremos en este programa. Todos aprendimos a escribir seguramente, a lo mejor hasta con la misma maestra, con el mismo lápiz, el mismo cuaderno, y sin embargo todos tenemos una escritura totalmente distinta. La maestra puso la A, la E, la I y nos puso los ejercicios de caligrafía igualitos y sin embargo todos escribimos totalmente distintos. Uno quizás con la letra más grande, otros más pequeña, otros con la letra más puntiaguda, otros le ponen el puntito a la I más como florecita, otros recargan más en la hoja y todo esto tiene que decir algo sobre nuestra vida. ¿Y no le ha pasado que ha ido al banco a cobrar un cheque que usted mismo firmó y le dicen, esta no es su firma? ¡Ah, caray! Esto indica que cambiamos constantemente de forma de escribir y de firmar. Y precisamente para eso tenemos un programa sobre grafología. Sergio, presenta a nuestro invitado, por favor. Claro que sí, amigos de En Tu Camino. Hoy nos acompaña en esta tarde Alan Cid. Él es perito grafólogo e hipnoterapeuta. Alan, bienvenido, muy buenas tardes. Muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Feliz Alan. de explicarles sobre lo que me dedico. ¿Dónde estudia un grafólogo como el caso tuyo? Hay escuelas llamadas periciales, las cuales se encargan de preparar a las personas como una carrera técnica en la cual a lo largo de un año o año y medio te preparan para algo en particular. Puede ser grafoscopía, que no es lo mismo que la grafología. Puede ser para el área de la criminalística. Puede ser para el área de perito evaluador. Entonces, en estas instituciones tú aprendes y al finalizar te hacen una evaluación. Si esta evaluación es aprobada o acreditas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social te da una cédula con la cual te dan un número de registro y tú puedes ejercer de manera legal como perito en grafología. Por ejemplo, los peritos en grafología podemos estar en situaciones, tanto del tema de la criminalística, si alguien se mata y deja un texto suicida, podemos darnos cuenta si se mató o alguien lo mató. O alguien escribió la carta y no fue él, ¿no? O quien escribió la carta, ¿no? ¿La grafoscopía qué es? La grafoscopía es el estudio de la falsificación de la firma. Los grafólogos no nos dedicamos a identificar si hay o no falsificación de firma. La grafología se centra solo en el estudio de la personalidad a través de un escrito. Y el grafoscópico se encarga de hacer una serie de mediciones de la firma para identificar si es auténtica o no de la persona. En caso, por ejemplo, de testamentos y cosas así. Así cosa es, que también las pagarés. tarjetas de crédito debían de contratar, pero ahora ya no les importa, ¿verdad? Sí, y la firma va mutando constantemente, ¿no? ¿No les ha pasado que les reboten un cheque o algo? Sí, ¿Te ha pasado? A mí no me sale una firma igualita que la otra. Así es. A mí también. Nunca me sale. No, y eso es completamente natural, porque la personalidad está en constante cambio, ¿no? Van pasando cosas diferentes, vamos viviendo duelos, encuentros, separaciones, nos juntamos, o sea, van pasando tantas cosas en el ser humano que evidentemente una de las maneras en las que se proyecta esto es en la escritura. Ahora, esto de lo que nos estás platicando, a mí me indica que tú eres una persona muy curiosa. Que me Sí. indica que eres una persona que quieres meterte al fondo de las cosas, Ujú. tanto por la parte de la grafología, tanto como la parte del hipnotismo, ¿no? Porque Sí, de alguna manera es como trascender fronteras así es. y llegar un poco más allá de la gente, ¿no? Ahora, ¿no te tiene miedo la gente? Al Así- principio. Así sí. como le digo, a ver, Raúl, escribe aquí tu nombre y aquí te van a revisar y nos van a decir cómo eres. ¿Tú crees que pueda decirse mucho de ti? Pues no sé, yo creo que sí. Mira, ¿Quiere yo- que le escriba? Escribe, yo voy a decir con tu firma que tienes una cachucha azul, que tienes un suéter azul. Bueno, eso- Que me gusta el color azul. Exacto. no, pero a ver, ¿hasta dónde se puede llegar a saber cómo es una persona con sus escritos? ¿Son datos superficiales? ¿Son datos característicos? ¿O se puede llegar incluso a decir que es casi como la adivinación y entonces ya estaría rayando en algo esotérico? Ok, primero hay que empezar por el marco teórico de la grafología, ¿no? Y el marco teórico es que no solamente, que la realidad es que escribimos con el cerebro. Es decir, mientras tú vas escribiendo,
Freud hablaba, el padre del psicoanálisis, de la proyección del ser humano, ¿no? Vamos constantemente proyectando cómo somos, no nada más tenemos que llegar y decir soy así, sino la forma en la que actuamos, cómo nos vestimos, qué decimos, es un método de proyección. Entonces, la grafología es un método de proyección en el cual el inconsciente va revelando de manera casi automática en cada uno de los rasgos características de nosotros. Entonces, a partir de ahí, un grafólogo no te va a decir si te vas a casar, si vas a juntarte con alguien, si te van a asaltar, si no, te va a pasar no es el algo. esoterismo y No entonces es el esoterismo. estamos hablando de una parte científica. Así Por es. ejemplo, se habla de que cuando Mozart estaba deprimido, en sus partituras su letra iba siempre hacia abajo. Ujú. Entonces es muy interesante que no se habla de por qué estaba deprimido, que si estaba borracho, que simplemente se decía su estado de ánimo, la letra va indicando que va hacia abajo. En cambio, cuando una persona parece que está muy optimista, la letra tiene otro tipo de cosas. A Así eso te es, refieres, a esas ¿no? características. ¿Qué tanto se puede saber de una persona? Depende de qué tanto le podamos hacer un estudio. Es decir, no es lo mismo lo que yo pueda ver en alguien si solo hace una firma, a si alguien me hace un texto de 10 a 15 renglones con una firma, si en otra sesión le pido que escriba los números, en los números habla cómo es nuestro aspecto económico, qué tan somos sueltos o no con los aspectos de la economía, un estudio del lenguaje corporal, el análisis del rostro, es decir, mientras más datos nos proporcione la persona, es ahí donde podemos saber más de ellos. Y creo que donde se pierde un poquito el miedo de estas herramientas, al menos la manera en que las aplico, es cuando yo les digo que el fin es para mejorar el ser. Nunca esta herramienta tiene el objetivo de clasificar, ni etiquetar, ni decir quién es el bueno, ni quién es el malo, sino de poder resaltar áreas que de repente la persona va perdiendo y va dejando en un plano como muy inconsciente. Creemos que sabemos quiénes somos, pero la realidad es que no. Vamos perdiendo un poquito la esencia y entendiendo de dónde estamos. Entonces creo que estas herramientas te permiten ir a una mejora considerable de ti. Entonces creo que ahí es donde se pierde un poco el miedo, ¿no? Y yo creo que también como cuando una persona va con un psicólogo, con un terapeuta, tiene que sacarle lo que tiene. De modo que Sí. diga, vengo a que me ayude a encontrar el sentido de mi vida o lo que sea. Y a ver, dígame qué. No, es que si le digo me va a dar miedo. No. Yo creo que un especialista no va a utilizar las herramientas que les das para manipularte o para hacerte daño. En este caso Así es, vamos a ver por dónde vas. Y luego, por otra parte, un escrito en un momento, como bien mencionas, no puede hablar de la totalidad de la persona porque la Así persona es. ese día puede estar deprimida, al día siguiente muy eufórica, al día siguiente se enamoró, al día siguiente, no sé, tuvo un enojo, y entonces hay que unir todos estos puntos para llegar a un común de la persona, ¿no? En grafología hablamos mucho de que la persona se compone del carácter y el temperamento. El temperamento es esa parte de ti con la que ya naces desde pequeñito, ¿no? El niño era muy inquieto, ¿no? O el niño era muy dormilón. O desde niño fue alguien que le gustó subirse a las cosas en la casa, ¿no? Esa parte del temperamento es una con la que ya nacemos. Trae una gran carga genética y por eso a veces decimos abueleaste, ¿no? Esa parte genética que representa el 50% siempre va a salir en los textos. Y el otro 50 le llamamos carácter, y el carácter son todas estas circunstancias que van provocando que nuestra personalidad cree adaptaciones, cambie, sea diferente. Hay momentos donde no estemos con la misma pila, habrá momentos donde nos sintamos mejor, y el componente carácter y temperamento forman la personalidad. Fíjense, amigos, qué interesante es platicar con una persona desde este punto de vista, a que llegues con alguien y te pone ahí en la mesa, ahí están las cartas y le voy a decir su pasado, su presente y su futuro y cómo está esto. Por lo tanto, no es lo mismo hablar de un adivino, hablar de un grafólogo y con las especialidades que tienes tú. Más adelante, un momentito, vamos a hablar de la hipnosis y vamos a ver por qué este joven, porque es muy joven en realidad. ¿Cuántos años tienes? 25. 25. Muy joven. ¿Por qué fue que te metiste al estudio de la grafología y de la hipnosis? Ok, todo empezó cuando tenía 15 años. Tenía mi grupo de amigos, mis mejores amigos, ¿no? El adolescente, como ama la parte de la amistad y la hermandad. Entonces, en algún momento, mi mamá considera que no son buenas amistades para mi entorno y me aleja de ellos. Qué y mamas. tenía toda la razón del mundo, tenía toda la intuición de que no eran las mejores amistades, y me comienzo a dar cuenta que esas personas comienzan a hablar mal de mí. Yo lo vivo como una gran traición, y esta traición me trae una desconfianza al mundo entero. Entonces ya no quería salir con amigos, ya no podía socializar, ya no podía relacionarme. Un día mi mamá, hojeando una revista, me dice, oye, ¿por qué no estudias grafología, no? Entonces yo dije, claro,
Si yo estudio grafología, voy a estudiar a mis amigos y voy a saber con quién sí voy a interactuar y con quién no. Como un arma. Exacto, como un arma, decir, en ti sí se puede confiar, en ti no se puede confiar. Y empiezo a estudiar grafología de verdad con esta curiosidad de decir, a mí nadie me vuelve a traicionar, ¿no? Entonces, las primeras amistades sí era decir, sí, amigo, pero a ver, escríbeme un texto de 10 a 15 renglones. Entonces, a mis amigos les parecía muy curioso. Escribir un contrato de amistad. Yo les hacía un análisis y decía, sí, eres confiable, bienvenido. Entonces ahí empiezo a entrar en el mundo de la personalidad, de ahí me ligo a estudiar análisis del rostro, entonces empiezo a juntar estas herramientas, pongo un consultorio y me doy cuenta que me faltaba algo. La persona llegaba, le hacía un análisis de rostro, de escritura, se iba y ya no sabía yo más nada. ¿De qué me servía decirle que había situaciones de conflicto en el autoestima? Si se iba yo ya no tenía forma de seguir, ¿y ahora qué va a pasar con esta persona? Y es cuando empiezo a decir, necesito estudiar una herramienta efectiva, que sea diferente, que proponga algo innovador, que no sea una terapia clásica, y es cuando llego a la hipnosis clínica, empiezo a estudiarla y armo un paquete en mis consultas en el cual tú llegas, te hago un análisis de rostro, escritura, identificamos áreas vulnerables que quieras trabajar y ocupamos la hipnosis para trabajarlo. Aquí estamos hablando de una hipnosis a nivel científico. Ya alguna vez hemos hablado de hipnosis y de autohipnosis y de cómo en el seminario nos dieron curso de esto también. Porque de repente la gente dice hipnosis, entonces me va a hacer que me sienta grillo y que ladre como perro, como hacen en algunos espectáculos. Hemos tenido también aquí a alguien que trabaja esta línea del espectáculo, pero no. La hipnosis se trata de que la misma persona llegue a un nivel quizás de conocimiento al que no ha llegado antes. Así es. ¿Tienes que dormir a las personas? No. Lo único que hace la hipnosis es una técnica en la cual la persona está en un estado altamente concentrado. Es decir, apago de alguna manera todos los distractores de alrededor para que la persona esté mucho más consciente de lo que le está sucediendo. Entonces, esta herramienta nos permite tener como las carpetas abiertas de su historia e ir a momentos determinados que puedan ser significativos en su vida. Si alguien me dice, oye Alan, vengo a trabajar un tema de ansiedad, pues yo necesito indagar dónde nace por primera vez esta ansiedad, porque lo que ese paciente trae es una repetición de cuántas veces ha sentido eso. Entonces, la hipnosis me permite ir al primer momento en su vida donde sintió ansiedad y desde ese sitio trabajarla. Por lo tanto, dormirlo no sería efectivo porque lo que yo quiero es que la persona colabore junto conmigo. Si la persona se duerme, se queda inconsciente, todo el trabajo queda en mí y yo me convierto en una especie de mago que llega y le quita un síntoma. Entonces, mi labor es que al contrario, que conmigo recuerde, que conmigo vaya a esas partes dolorosas, a los núcleos traumáticos de lo que le sucedió y juntos podamos trabajar esa situación. Por eso es imposible que una persona esté dormida durante la sesión. Bueno, y además alguna persona pregunta de repente, y si me quedo así como dormida, ya no despierto nunca. No, la hipnosis siempre termina cuando una persona se duerme definitivamente. Segundo punto importante, amigos, se habla mucho en el Oriente especialmente de que muchos problemas se resuelven cuando la persona interioriza, cuando medita, cuando entra dentro de sí misma. Lo que nos está diciendo nuestro invitado el día de hoy es que cuando él utiliza la hipnosis hace que la mente se centre no en el perro que está ladrando en la calle, en el auto que está haciendo ruido, en el reloj que está tic-tac, sino poco a poquito a través de una técnica me voy metiendo dentro de mí mismo y ahí voy llegando al lugar a donde yo quiero llegar. Viene esta pregunta, por eso es ¿voy a llegar con mi hipnotizador a una parte que no quiero llegar? Es muy probable que sí, que no quieres llegar, o puede ser una que no tenías tan consciente que existía, o puede ser una que creías que ya había superado y que en esa sesión descubres que no, que te estaba doliendo más de lo que tú imaginabas. Vas a ir a partes importantes de tu vida que de repente dices, a lo mejor tuvo que ver que mi papá a tal edad, pero no creo porque eso pasó hace mucho tiempo. La hipnosis lo que hace no es que recuerdes algo que pasó hace tiempo, sino que lo revivas. No es lo mismo decir, yo recuerdo cuando era niño, mi papá yéndose a trabajar y la angustia que me generaba, a decir, en estos momentos estoy siendo nuevamente ese niño que vuelve a sentir esa angustia y que vuelvo a sentir esto que he sentido a lo largo de mi vida. Entonces, esta herramienta permite revivir cosas que tienen que ver con que algo le pasó a esa persona para que se sienta así. No se crea un síntoma de la nada. Entonces, la hipnosis va por la enfermedad, no por el síntoma. Y entonces se cierra un círculo que quedó abierto de alguna manera, ¿no? Sentía ansiedad porque mi papá se iba, era un niño, pensé que me abandonaba, ahora con la hipnosis, digo, mi papá se fue, va a regresar, cierro el círculo y se fue la ansiedad. Ajá. Un ejemplo, ¿no? Y lo trabajo siendo yo el niño. Entonces ahí es donde viene la parte curativa y entiendo cuánto ha influido esta parte del niño herido
que a lo largo de la historia se va convirtiendo en un niño externo, que ya aún siendo adultos estas actitudes siguen gobernándonos en las relaciones de pareja, en las convivencias de amigos, en el trabajo. ¿Por qué hay esos puntos de quiebre en los cuales yo o me siento vulnerable o me siento inseguro o me enojo y me desquicio? Pues ahí es donde es la parte que la hipnosis llega a estas áreas de los núcleos. Fíjate que yo le voy a dar un aplauso a tus malos amigos. Porque gracias a ellos, bueno, llegaste a ser lo que hiciste y a ser lo que eres ahora. Y creo que este ejemplo de vida que tú nos das nos tiene que llevar a todas las personas a entender que las experiencias negativas se pueden convertir en positivas cuando tenemos una buena actitud, cuando tenemos alguna buena consejera, como fue el caso de tu mamá, que en ese momento te has de ver enojado con ella, ¿por qué me quita los amigos? En fin, pero de repente las cosas hacen ver, la experiencia nos hace ver las cosas de otra manera. Jóvenes, preguntas. Ya los veo así como inquietos. A ver quién quiere hablar primero. ¿Nos estabas analizando en estos momentos a todos? No. Bueno, si quieres lo hago. No, yo preguntaba porque te veía que los observabas así como con mucho detenimiento y dije, creo que nos está analizando. Es que esa es una cosa importante. Digo, tu labor me parece verdaderamente extraordinaria, pero en otras profesiones me imagino que se da. Tú no vas por la calle y vas viendo, este es así, o ves las letras de ahí, este es así también. Y a cada persona que ves, ¿tratas de encontrarle algo? No. Eso pasa al principio, cuando empiezas a estudiar o aprendes algo nuevo, sí queda más como de una cosa de explorar y de aprender y de buscar muchos tipos de rostros, de firmas. Sí aparece al principio una ansiedad de querer saber de todo mundo y descubrir más allá. Pero creo que después vas aprendiendo que es una especie de filtro, que cuando es el momento de la consulta activas este filtro y en este filtro te pones a tener esta observación y atención fija en la persona, y cuando estás en tu día a día este filtro lo quitas. Y si llegas a ver algo de esta persona, pues aprendes como a hacerlo no trascendente, que no llame tu atención. Entonces creo que es como una atención fija la que aprendes a desarrollar. Mira, yo te podría un ejemplo, David. Tú te dedicas, tienes tu agencia de viajes, viajamos a Tierra Santa, a Roma, en fin, a muchos lugares. Y en tu vida cotidiana no estás pensando todo el tiempo en viajar, no estás pensando todo el tiempo en boletos o en aeropuertos, sino cuando vas de compras, pues piensas en lo que estás comprando. Cuando un jardinero tiene que arreglar un jardín, pues lo arregla y no todo el tiempo está pensando en flores. O yo, por ser sacerdote, no todo el tiempo voy rezando en el camino y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, yo creo que, como bien dice nuestro invitado, hay el momento en que dices, estoy en la parte profesional ahorita, me lo están pidiendo, y cuando no hay una situación de este tipo, no. Pero a mí lo que me llama la atención es que de repente como que se sintieron vulnerables, ¿no? Ante alguien así. A ver, Sergio. Fíjese, padre José, yo entiendo a estos chicos colaboradores del programa. Ya me tocó hace algunos años para otra estación de radio entrevistar a un grafólogo. Y efectivamente me hizo hacer la rúbrica, la firma, escribir unas cosas, y luego él me empezó a describir, mira, tú tienes esto, por ahí hay en tu personalidad cierto problema de tristeza, bla. Yo me sorprendí porque dije, ¡brujo! ¡Oh! Pero bueno, ya lo aclaramos, no es adivinación, es una técnica, y de verdad sí empieza uno a sentirse así como que, ay, ¿quién le habló de mí? ¿Dónde leíste eso? Es que le pusiste en el papel, me siento muy triste porque no me quieren. Sí, es que me dice, escribe unas líneas y puse, hoy quiero suicidarme. No es cierto. Pero sí, ¿cuál qué me dicen que diga? En este programa estamos viendo que la escritura puede ayudarle mucho a conocerse más. Hemos tenido en el programa, Sergio, a Héctor Forero. Claro. Y él, dentro de su problema de cáncer y todas las situaciones que ha vivido, nos enseñaba y le enseña también a la gente a través de las terapias que escribiendo puede de alguna manera resolver sus problemas, encauzar su vida, quizás darle más fuerza a sus proyectos. En este caso, Alan nos habla de que te puedo conocer a través de lo que escribes. Ciertamente, si tú quieres que te conozca, si quieres que abramos un conocimiento de ti mismo, y te puedo ayudar también a través de una hipnoterapia, ¿no? Es decir, es una terapia. No te voy a manipular, no voy a sacar información como en esos programas o películas, voy a sacarle la información y me voy a aprovechar del paciente, que es finalmente lo que alguna persona podría tener miedo. Eres una persona honesta, eres una persona no esotérica, eres una persona con estudio y una persona que quieres ayudar a los demás. ¿Por qué quieres ayudar a los demás? Yo creo que también nace como de una inquietud mía, ¿no? De
en algún momento también, de acuerdo de mi vida, haber tomado terapia, ¿no? Y haberme dado cuenta lo trascendente que fue para mí, las personas con las que tomé terapia y pude tener una percepción distinta del mundo. Entonces creo que va un poquito como desde la congruencia de decir, si yo pude sentirme bien, ¿no? Yo me acuerdo que a los 18 años tenía una fobia a salir en las mañanas, ¿no? Una fobia muy extraña que yo no sabía entender. Yo solo sabía que me daba terror salir en las mañanas, y si yo no hubiera tenido un tratamiento psicoterapéutico, yo creo que no hubiera podido haber hecho mucho. Entonces, al final, casi en la edad de alta, yo le decía a mi terapeuta, si esto lo puedes hacer tú, quiero que más gente lo haga, ¿no? Entonces es cuando empiezo a prepararme, y hoy es el día que doy cursos de hipnosis. Entonces Fíjate. ahora aprendo les enseño a las personas a ocupar esta herramienta, que ya no seamos 10 hipnólogos, que seamos 20, 30, 40, y que las formas de ayuda existan todo el tiempo, porque creo que en sí el mundo necesita tanta ayuda en ese aspecto. Hay mucha ignorancia al respecto de la terapia, hay muchos mitos y creencias. Entonces creo que nace desde una inquietud de decir, si yo me puedo sentir así de bien, también quiero transmitirlo a los demás. Fíjate que Sergio me voltea a ver porque dice él tiene fobia levantarse de las sábanas, pero bueno, ese es otro tema. Salir de la cama es terrible. Sergio, bueno, mira, yo creo que todos en nuestra vida tenemos alguna fobia, algún miedo, Claro. algún mal recuerdo, muchas inseguridades, por eso damos también aquí el curso de autoestima todos los miércoles, o miedo ante las pérdidas, porque las pérdidas nos hacen sentirnos vulnerables. Yo creo que nos regresan a algún momento de la infancia donde dicen, no puedo, estoy solito, necesito la cobijita como Linus para salir adelante, ¿no? Sí. Y este tipo de terapias nos ayudan a entender que sí podemos salir adelante, que por muy grave que haya sido el conflicto que hayamos tenido o el problema que tengamos ahora, o que la vida parece que se va terminando, podemos tener la mejor actitud. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que has tenido tú con alguna persona? La mayor satisfacción que he tenido con una persona, han habido varias satisfacciones muy buenas. Me acuerdo también de alguna mujer que no podía tener hijos, y que al hacer el tratamiento de hipnosis descubrimos que ella a los 16 años había abortado por situaciones, por la familia, porque no le venía bien, porque no era como ella quería, y este aborto le generó una culpa a tal grado que el no volverse a embarazar, digamos, ya en una relación estable de años, consolidada, no podía embarazarse porque era una manera inconsciente de castigarse ante ese acto de aborto. Ella no lo tenía consciente, y haciendo las sesiones de hipnosis, al haber trabajado esa culpa, recuerdo que al mes y medio se embarazó. Entonces es como decir, viene una vida con una serie de cosas y de pilas y energía, pero gracias a que trabajó esa mujer ese tema de la culpa, hoy pues está más feliz que nunca. Uy, eso se me hace muy fuerte porque hay gente que come de más porque de alguna manera se está autocastigando, Así es. gente que no se cuida porque de alguna manera me estoy autocastigando o quiero llamar la atención de los demás porque es la Sí. única forma que me funcionó. Alan, ¿cómo puede sacar una persona una cita contigo? Ok, pueden visitar mi página www.alancid.com. Ahí tienen acceso a mis redes, a mi Facebook, a mi Twitter. Vienen los teléfonos de mi consultorio si quieren asistir. Y de manera mensual, estoy dando talleres grupales. Ahorita estoy trabajando uno de taller de solteros, en el cual les explico a las personas que les cuesta trabajo relacionarse con otras. Tiene tanto que ver con un miedo interno más que afuera, ¿no? Los talleres normalmente son, y ahora muéstrate seductor, y ahora haz esto, y observa, y cotízate, ¿no? Entonces, yo en este taller les digo, no, más bien hay una serie de miedos que están dentro de este niño interno del miedo a relacionarse, que cuando tú lo trabajas, lo cambias. Entonces, ahí pueden saber de esos talleres. Estoy trabajando hipnosis grupales para bajar de peso, cerrando ciclos, todos esos temas, dando cursos de hipnosis para enseñar. Entonces en mi página pueden tener información de ello. Alan Cid con C. Sí, Alan Cid con C. con C. Fíjate que a alguna gente le habrá llegado esto que decías de soltero, soltería, porque de repente en la televisión pasan programas como, ¿cómo se llama 12 corazones? Sí. Donde yo veo que los pobres muchachos y muchachas que están ahí hacen cosas absurdas, ridículas para atraer a otra persona y dejan de ser ellos mismos. Así es. Y lo mismo sucede, me imagino, en las relaciones de pareja, donde hacen cosas que pueden ser totalmente extraordinarias, fuera de lo común, no son ellos mismos y la gente se puede llegar a enamorar de algo que no es la persona. Ajá. Y en este caso tú ayudas a que la persona
sea más segura de sí misma. Así es, que identifique que en esa relación se está filtrando un miedo que le está impidiendo relacionarse. Por ejemplo, si tiene un gran temor a ser rechazado, la persona rechaza primero antes de sentirse rechazada. No me mandaste un mensaje el viernes, ya no te escribo. Te borro, te quito. Entonces, esas acciones van generando que tú rechaces a la persona y por ende la relación no se concrete. O, por ejemplo, si la persona tiene mucho temor a ser abandonada, inicia relaciones desde el apego. Entonces, relaciona enamorándose de una persona sin haberla conocido lo suficiente, sin haber tenido el tiempo de relacionarse, y eso va generando ya como una relación encaminada a lo tóxico. Entonces, si no identificas los miedos que tú estás filtrando, vas a atraer ese tipo de personas para ti. No es casualidad las personas con las que te relacionas. Tienen que ver algo de ti. La pareja es tu espejo. Y tendrías que ver qué espejo estás atrayendo a ti. ¿Por qué esa área de tu vida no la has podido desarrollar tú? No porque el amor no es para ti, ni porque nadie se fija en ti, sino porque tú, de manera inconsciente, has ido poniendo una serie de barreras para no poderte relacionar exitosamente. Ahí, ese es el corazón del taller. Pedro Velasco dice, padre, su invitado nos está lanzando muchas pedradas. Y yo creo que aquí en cabina también. Sí, no. Yo estoy esquivando. Bueno, es que yo regreso a lo mismo que decía hace un momento. ¿Quién no tiene miedo? ¿Quién no pone barreras? ¿Quién no se acostumbra a tener una actitud para, digamos, para salir adelante en la vida, ¿no? Porque finalmente ante situaciones que fuimos teniendo en la infancia, o te pones la máscara, o huyes, o mientes, o te haces la víctima, o tantas cosas, pero la pregunta será, ¿quieres seguir de esa manera o sanar la situación? Yo no diría curar, sino sanar, ¿no? Hacer las cosas en forma sana, y si tienes una relación sana contigo mismo, la vas a tener también con los demás. Ahora, preguntas ya concretas. Alan, estos cursos que das, por ejemplo, para solteros, ¿cuánto tiempo duran? Duran 4 horas, de 4 de la tarde a 8 de la noche, y durante ese taller hago dinámicas. Aprovecho que hay personas que asisten solteras, hay muchas dinámicas de interacción entre ellos, y durante 4 horas aprendes, te ríes, conoces y ya sales con una perspectiva diferente. Mis sesiones grupales de bajar de peso duran 1 hora y media, ¿no? 1 hora y media. 1 hora y media. ¿Incluye la comida? Incluye los pambazos. 1 hora y media, es decir, hay sesiones de 4 horas, de hora y media, y en el caso particular de personas que quieren resolver algún problema, me imagino que irá variando de acuerdo a la problemática de cada persona. Así es, ahí ya es una sesión individual, también la duración es de 1 hora, con la ventaja que en la sesión individual puedo hacer una entrevista previa y saber muchas cosas de la persona antes de entrar a este mundo desconocido de su mente. Ya hay un previo conocimiento de la persona. Ahí sí la sesión dura 1 hora y se le propone al consultante iniciar un promedio de 4 a 6 sesiones de hipnosis. Preguntas en esto, antes de irnos a un corte, edades. ¿A partir de qué edad pueden ir contigo? A partir de los 10 años hacia adelante. Niños de 10 años también pueden ser hipnotizados. No es una técnica peligrosa. Al niño le dices que le cuentas un cuento y en ese cuento la historia tiene un contenido con el cual él puede identificar la historia que le está sucediendo. De 10 hacia adelante. Adolescentes les gusta mucho trabajar hipnosis también. Con adolescentes me gusta mucho ocupar un poco de hipnosis de espectáculo para que se les haga más atractivo. Entonces, antes de llevarlo al área, digamos, dolorosa, le digo, ahora eres una estatua y ya no te puedes mover, ¿no? Entonces, ya no se puede mover y se empiezan a reír, qué raro. Ahora te digo papel y cada que te diga papel te ríe. Entonces, ya que se aligera un poquito la conducta, empiezo a entrar un poco con el tema de la hipnosis. Evidentemente que la grafología tiene que ver con cómo escribimos, sea en letra de molde, manuscrito, sobre papel, sobre lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo que le pides a la gente, Alan, que escriba cuando van a tu primera cita? Un texto que contenga mínimo 10 renglones y que al finalizar pongan una firma. ¿Qué pretendo hacer con que sean 10 renglones? Que los primeros 3 renglones la persona los escribe de manera consciente. Cuida más la letra, que se vea derechita, no ir tan rápido, muy cuidadoso. Como que en esos 3 renglones el consciente está sumamente activo. Permíteme tantito, va a ser que se salgan estos muchachos de cabina para que cuando vayan contigo no sepan de qué se trata. A ver, muchachos, no es cierto. Los primeros renglones son conscientes, entonces el cuarto, quinto, sexto renglón ya empieza a hablar un poco la parte inconsciente y ahí ya empiezan a surgir los rasgos y al finalizar la firma. En el texto la persona habla de cómo es socialmente, en la firma habla cómo es internamente. Entonces analizo tanto cómo es la relación entre cómo te comportas socialmente y eres internamente. En la escritura se ve alineación, velocidad, presión,
márgenes, qué tanto espacio dejaste del lado derecho que del lado izquierdo, arriba, abajo, el punto de la I, las tildes de la T, el Los agrobado de la adornitos. G, si es adornada. Entonces se hace todo un estudio muy completo y la intención es que si yo le pido 10 renglones, la primera reacción del consultante es tantos, mejor nada más te pongo una firma y ya. Pues no, tantos, porque así evito que de manera consciente quieras poner algo mucho más cuidado. Entonces la persona del 3/4 ya se relaja y comienza a hablar más de sí mismo. Y fíjate que tienes mucha razón. A mí cuando de repente me toca firmar libros, cuando voy a una conferencia o lo que sea, para mí escribir es muy problemático porque desde los 10 años mi mamá nos enseñó taquimecanografía. Ok. Entonces en la escuela agarrabas la máquina, escribir después ya con una pluma era complicadísimo. Y ahora cuando hay que firmar algún libro, yo empiezo el primer libro, la letra, tratando de hacerla lo más... Y conforme voy avanzando ya, cómo va, ¿no? Y yo creo que esa es la parte que finalmente se tendría que estudiar, porque la primera es como que te esfuerzas y de Así verdad es. hasta me cuesta trabajo, a veces hasta tengo que apretar el estómago cuando lo estoy escribiendo para que la letra salga de la mejor manera. Tú has visto mi letra, ¿no, David? Ya en el libro 585 ya. No, es que de repente Ya está en toca- hebreo, ¿no? te toca firmar 100 libros, 150 y la gente está Sí. haciendo fila. Es difícil, ¿no? Pero con toda la tecnología, con el celular, con la computadora, ya uno no arrastra el lápiz. Ya a mí también me cuesta muchísimo trabajo escribir. Yo escribo con puras mayúsculas, que eso debe ser otro indicador. Ok. Y cuesta muchísimo trabajo después de escribir 5 o 6 renglones. Híjole, ya hasta se entume la mano, ¿no? Sí, y las mayúsculas hablan de una persona que en algún momento de su vida tuvo que revelarse a algo que le enseñaron, que le dijeron, a que tuvo que Ándale. hacer. Porque hacer mayúsculas, es decir, yo voy en contra de lo que se dice, ¿no? Pero al principio la mayúscula y luego minúsculas, ¿no? Cuando alguien pone puras mayúsculas, habla de tendencias a revelarse en algún aspecto de la vida. Bueno, también a veces ocupo las minúsculas. Eres un rebelde. Cuando vaya con Alan voy a escribir en taquigrafía. Y así ya no voy a saber. Bueno, amigos, si usted escribe en mandarino, no vaya a esta sesión. No. Alan, pues más allá de la parte de risa que esto puede darle a alguna persona que se pone incluso nerviosa por este tipo de cosas, porque a todo el mundo nos da quizás miedo, nervios, encontrarnos con la parte interna que no queremos aceptar, que no queremos reconocer, que nos avergüenza o al revés, ¿no? Queremos mostrar una parte que no tenemos. ¿Quiénes son tus pacientes más frecuentes? ¿Hombres o mujeres? Mujeres es la consulta más frecuente y me he dado cuenta porque las mujeres les da menos vergüenza hablar de sus emociones. Ujú. Entonces, yo creo que mujeres es la mayoría de los consultantes que llegan a sesión. También en las sesiones de pareja, casi siempre es la mujer la que genera esta necesidad de ir a un vínculo terapéutico. Y también si trabajo con niños, quien va a estar ahí va a ser la mamá. Es un poquito más complicado invitar al espacio terapéutico al papá, ya que yo siempre que trabajo en niños les digo que es importantísimo la participación de los papás, porque en algún momento vamos a identificar esta conducta con qué se relaciona del entorno familiar de esta pequeñita o el pequeñito, ¿no? Que los síntomas que un niño trae a terapia solo son los gritos de la dinámica familiar que se está viviendo ahí. Entonces me he dado cuenta que las mujeres tienen menos vergüenza de decir lo que sienten. En el curso de solteros pasa un poquito lo mismo. También tengo pacientes hombres, ¿no? Sin demeritar el gran esfuerzo que tienen por mostrar sus emociones, pero si habláramos del general, las mujeres Las es mujeres. más fácil. Porque también el hombre es más competitivo y como que no le gusta aceptar que tiene que perder en algún área de su vida, ¿no? Así es, y mostrarse vulnerable o tener que llorar o tener que reconocer que se sintió débil en una situación en particular. También habla un poquito de la cultura occidental, ¿no? Del machismo, el hombre es el fuerte, el que provee, la incapacidad de poder mostrarse vulnerable y decir no puedo, o de tener un sostén familiar y atreverse a decir hay áreas donde no puedo, o siento que no voy a poder, o la parte económica me preocupa, es algo que puede llegar a costarles trabajo. Serías casi como el dentista entonces. La gente sabe que va a salir con una sonrisa quizás, Ajá. pero siempre que vamos con el dentista tenemos miedo. Así Cuando la es. gente llega contigo, ¿tiene miedo? Hay de todo. Si la gente está sufriendo mucho, ya no tiene miedo. Hasta te podré decir que hay un dejo de desesperación de decir, dime qué hago para curarme, ¿no? Entonces,
Con esos pacientes hay que tener mucho cuidado porque son presa de charlatanes, de gente que les dice cosas que no son. Por ejemplo, tenía una paciente que me decía el hipnoterapeuta durante la sesión tocaba mis brazos constantemente o me agarraba de la mano, ¿no? Entonces, hay gente que viene con mucha necesidad y que puede decirte que lo que sea necesario trabajar lo hace. Entonces, yo creo que hay de todo. Sí hay gente que llega con miedo, pero hay gente que llega con mucha necesidad. Vamos a la parte económica. ¿Es muy costoso? No vamos a decir aquí precios, simplemente la gente pregunta. Voy a gastar mucho porque de repente dicen, es que un psicólogo es muy costoso, es que ¿cómo voy a tener dinero para una terapia si soy una persona de las que vive ordinariamente con lo que vaya ingresando, ¿no? Ok, yo creo que depende mucho de qué sesión. Si quieres asistir a una sesión grupal, si quieres asistir a una individual, los precios van variando, depende de eso, pero lo que sí te puedo decir es que el precio jamás se compara a lo que podemos gastar en cosas que llegan a ser innecesarias. Si tú haces una evaluación de en qué cosas gastas que son totalmente intrascendentes, comparas y dices no tiene nada que ver con lo que me costó una sesión. Entonces yo creo que depende a qué sesión quieras asistir. Diciéndolo de otras maneras, el valor no tiene precio. Así ¿no? es. Si vas a encontrar la tranquilidad, vas a encontrar, no sé, un camino en donde ya no encontrabas por dónde caminar, vas a perder miedos, vas a tener seguridad, ¿eso cuánto cuesta? Pues en realidad cuesta tu esfuerzo, pero también el apoyo de una persona profesional que te puede ayudar. Yo, por lo que dices, recomendaría entonces quizás que la gente vaya primero a una sesión de grupo, está en una sesión de grupo, va viendo los resultados, dice, ya me gustó, ya tomé confianza y entonces me voy a la siguiente parte y de esta manera voy profundizando, ¿no? Si el miedo es bastante, sí recomiendo más una sesión grupal. O en mi página está la sección que le puse qué es la hipnosis y ahí hago un video explicativo dando muchísimos detalles de qué se trata, cómo funciona, los mitos. La persona cuando ya no tiene tantos mitos sobre la técnica puede ir y entregarse mucho más fácil. Es más, un paciente a partir de la tercera sesión ya podemos hacerle una inducción rápida. De estas que salen en la televisión, de que jalas el brazo y la persona se desvanece, no lo haces una primera sesión. Pero cuando la persona va en la tercera y se siente muchísimo con más confianza, ya lo puedes hacer. Entonces yo creo que lo primero sería que se informen qué es la hipnosis clínica y qué es la hipnosis de espectáculo. Que es ahí donde de repente caemos en las dudas de qué se trata una y la otra. La que voy a ocupar yo durante la sesión se llama hipnosis clínica y tiene fines terapéuticos. Amigos que nos escuchan en cualquier parte de este país, pues cuando vengan a México pueden visitar a Alan Seed, entren a su página, ¿nos repites nuevamente tu página? www.alanseed.com. Así de sencillo, entren a su página, aprovechen los tiempos de vacaciones, porque me imagino que también durante las vacaciones haces algún curso especial y pues no tengan miedo a escribir su propia historia. Así es, muchas gracias por la invitación. Gracias, Alan. Nosotros nos despedimos, Sergio Enríquez, muchas gracias. Gracias, Padre José. Amigos, ya nos vamos. De verdad, tomen conciencia, vale mucho la pena. David Chávez. Alan, qué gusto saludarte. Padre, muchas gracias. Amigos, que tengan todos muy buena tarde. Carlos Amador. Hasta luego, Padre. Muchas gracias por la invitación. Raúl Mauricio Hernández. Muchas gracias, Padre. Gracias a todos. Una excelente tarde. Gracias nuevamente y que Dios les bendiga.